Buenos días, estamos aquí otra vez en el Café Enfermero y para profundizar un poco más en nuestra futura profesión, pues hemos traído a Sara, que es nuestra profesora y enfermera. ¿Te quieres presentar de alguna forma o decir un poco qué has hecho en tu vida? Bueno, pues me llamo Sara Matesán, soy enfermera desde hace ya casi 28 años. Durante toda mi trayectoria profesional pues he trabajado en distintos ámbitos. He trabajado en psiquiatría, he trabajado en atención hospitalaria, pero bueno, mi pasión es primaria y es desde donde llevo desde el año 2003. Más o menos continuado. Y también he tenido una etapa sindical de la que también aprendí mucho y de la que estoy también súper orgullosa. Vale, mira, pues la entrevista va a ser como de 3 temas y vamos a empezar primero en la docencia, que al final, como eres nuestra profesora, pues hemos decidido empezar por ahí. Entonces, la primera pregunta sería que, ¿qué tipo de información y experiencia necesita una enfermera para dedicarse a la docencia universitaria? Bueno, pues a ver, vuestra experiencia es distinta, sabéis que este año ha sido el primer año, pero yo creo que lo primero, que te apasione la docencia y tener interés. Pero a nivel académico pues se exigen unos requisitos. Entonces sí que es cierto que enfermería no ha tenido trayectoria docente, en Segovia por lo menos, no en otras provincias, porque aquí no ha habido facultad de enfermería, como bien sabéis, hasta este año. Entonces, pues a ver, lo ideal sería que los profesores que tuvierais fueran profesores doctores y titulares, pero esto no siempre es posible. Yo creo que un profesor asociado, si conoce su materia, que además son profesores que están trabajando en la práctica asistencial, mejor que ellos, nadie va a conocer la materia. Si tienen interés y, hombre, hay que tener una serie de habilidades comunicativas para explicar y demás, pues creo que también pueden hacer perfectamente esa función. De hecho, la mayoría de los profesores que habéis tenido este año han sido profesores asociados y aunque sois vosotros los que tenéis que valorar y puntuar, pues como lo hemos hecho, yo creo que bueno, que una cosa son los requisitos que se deberían de tener a nivel académico y que están exigidos por la ley, y otro pues luego lo que es la realidad. Pero lo ideal sería que en docencia, en una facultad de enfermería, hubiera profesores doctores que sean enfermeros. Estamos, yo creo que toda la clase de acuerdo con ello. Y, por ejemplo, para ser preparadora del EIR. Pues igual, a ver, para ser preparadora de EIR no es lo mismo, dependiendo, yo he hecho mucha docencia, he preparado clases a profesionales que ya son enfermeros y que van a presentarse a un examen de 4 o 5 horas, entonces es totalmente distinto, por ejemplo, que preparar un grado de enfermería o un curso primero o un curso cuarto o preparar unas oposiciones de otra categoría profesional. Yo también he preparado a TCAES. Entonces yo creo que el examen EIR es un examen que es muy difícil, que es potente, que hay que trabajar. La gente le dedica horas de estudio como para unas oposiciones de, pues yo qué sé, como un notario o un registrador de la propiedad. Son plazas limitadas, hay mucha competencia, sobre todo si quieres hacer pues una especialidad en concreto. Matrona y ahora también familiar y comunitaria son las más demandadas, pero tradicionalmente matrona. Obstetricia, ginecología, entonces, bueno, pues claro, tienes que ser el mejor. Entonces la preparación es totalmente distinta. Yo creo que para preparar a un profesional para el EIR son profesionales, o sea, son enfermeros y como tú saben pues lo mismo o incluso más porque ellos están estudiando. A lo mejor tú les adelantas en práctica, pero es verdad que los conocimientos teóricos que se tienen cuando se acaba el grado son distintos. Sí, son más recientes. Entonces, el EIR es un plus más en la docencia. Vale. Y, por ejemplo, tu transición de la práctica clínica a la docencia, ¿cómo te fue? Pues bueno, yo siempre he hecho docencia, o sea, desde que era un mico en la enfermería con 21 años y teníamos las sesiones autoformativas del equipo, de los equipos o del ámbito hospitalario, que yo creo que es donde hay que empezar porque estás formando en un ámbito muy reducido, son tus propios compañeros y presentamos casos clínicos y luego ya, pues si te va gustando, pues ya está, no sé, a mí me vino solo, pues entré en el sindicato y me lo propusieron, he dado formación y clases para otros sindicatos también, preparando posiciones y bueno, te van metiendo y ya está. Y para adelante. Y para adelante, y surgió esta oportunidad y bueno, pues yo que me apunto a un bombardeo y la verdad que estoy encantada. ¿Y cuál dirías que habrían sido tus mayores desafíos, en plan, para ser docente?
Pues el volver a estudiar. Con la edad, es verdad, no se pierden neuronas, bueno, no lo sé, está demostrado que sí, pero sí que es verdad que cuesta mucho volver a estudiar, hay que estar, ahora pues todas las TIC, las nuevas tecnologías, a mí me apasionan, pero mis hijos me lo dicen que yo vivo en el Jurásico porque hay cosas que ellos, pues estoy a años luz, pero yo creo que, bueno, a mí me encanta, me apasiona todo el mundo del ChatGPT, la inteligencia artificial, y yo creo que a nivel de metodología de aprendizaje y demás se pueden utilizar. Y yo creo que es lo que más me está costando, pero me estoy defendiendo con las TIC. No, siempre se puede aprender. Además, sí. a los hijos, con los padres, nosotros siempre nos gusta ayudaros y nos echamos unas risas a veces. Y, por ejemplo, lo más gratificante de enseñar a futuros profesionales de enfermería. Pues para mí, por ejemplo, cuando hemos hecho hoy mismamente el plan de cuidados, el trabajo final, pues ver que lo habéis implementado perfectamente, que lo habéis hecho bien. O sea, yo creo que el que los alumnos respondan, que vengan a clase, que aunque la asignatura haya sido un poco pesada, yo creo que al final alguno ha entendido lo que es. Yo creo que el Nanda, el NOC y el NIC lo tenemos. Y, hombre, y a mí me gustaría que cuando acabéis la carrera y lleguéis de verdad a la práctica asistencial o al ámbito que queráis cada uno, pues os acordéis, ¡ay, madre mía, Sara y Susana, qué pesadas con el NIC y el NOC! Y, bueno, pues de los fundamentos de enfermería, que al final es nuestra práctica, es nuestro método científico, es la manera que tenemos de demostrar que somos una profesión y una ciencia. Y bueno, te podrá gustar más o menos, pero por lo menos entenderlo. Entonces yo creo que lo más gratificante es cuando los alumnos te entienden, no solo te escuchan, sino que realmente entienden lo que estás contándoles o lo que estás intentando transmitirles. Creo, lo veremos en los exámenes, pero yo creo que algo nos habremos quedado con ello. Yo creo que sí. Vale, otro tema que queríamos tratar es el tema sindicato, que como has dicho sé que has trabajado bastante en ello, y entonces queríamos empezar diciendo en plan, ¿qué es el sindicato de enfermería y para qué sirve? Pues a ver, el sindicato de enfermería, hay varios sindicatos, hay sindicatos de clase, hay sindicatos profesionales, el sindicato de enfermería al que yo pertenecí, y bueno, ya pertenezco también, pero ya no de manera activa, es un sindicato profesional. Yo creo me da igual un sindicato de clase que un sindicato profesional, pero a una enfermera, igual que le tiene que enseñar una enfermera, creo que a un enfermero le tiene que defender un enfermero. Entonces, el mío es un sindicato que no tiene índole política, ¿vale? Tiene cabida cualquier ideología y está básicamente no, está formado por enfermeros especialistas y también por fisioterapeutas. Entonces, te está defendiendo una persona que está viviendo lo mismo que tú, que cuando reclama 7 días de continuidad asistencial es porque cuando da el cambio se llega media hora antes al trabajo y se va media hora después para garantizar una continuidad en los cuidados. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y, por ejemplo, ¿cómo se organizan los sindicatos de enfermería en España? Si podrías decir un poco... Pues sindicato profesional solo existe el sindicato de enfermería, SASE. Luego hay sindicatos de clase que también tienen profesionales enfermeros y bueno, nosotros nos organizábamos pues por secciones sindicales, o sea, hay una estatal, hay una autonomía parecido a como lo hacen los colegios oficiales de enfermería. La estructura es estatal, autonómica y luego las sedes provinciales. Vale, y por ejemplo la diferencia entre colegio de enfermería y sindicato, para la gente que no lo sepa. Pues no tiene nada que ver, ¿vale? Aunque yo creo que los dos trabajan en favor o para potenciar y fomentar y defender a la enfermería. El colegio es obligatorio estar colegiado, no es obligatorio, por supuesto, pertenecer a ningún sindicato. El colegio yo creo que se encarga más de aspectos relacionados pues con el intrusismo, con todo el desarrollo profesional, etcétera, y el sindicato toca la parte laboral, de defensa de los derechos de los trabajadores, por velar que las condiciones pues, de seguridad de todos se cumplan. Es verdad que también dan mucha formación o fomentan la investigación, pero el colegio es más profesión colegiada y el sindicato es defensa del trabajador, ¿vale? Y garantizar que los derechos en la práctica asistencial se cumplan, independientemente de que luego hay sindicatos que, por supuesto, en especial los profesionales, pues hacen sus congresos de investigación, dan sus cursos de docencia, de formación, preparan oposiciones, etcétera. Que el colegio también lo hace. Es verdad que hay cosas que hacen sí, que se complementan. No conjuntamente, pero que son, o sea, que hacen los dos organismos, tanto el colegio profesional como el sindicato. Pero yo creo que fundamentalmente es eso. El colegio vela también por la profesión, ¿vale? Y el sindicato por los derechos de los trabajadores, o sea, más desde el plano de lo que es la actividad laboral. ¿Y tú, por ejemplo, en el sindicato, qué papel tenías?
Pues yo empecé como delegada, pero a los 3 meses ya fui secretaria provincial. Entonces, pues bueno, he tenido a muchas personas que han trabajado conmigo y a mi cargo, de todas guardo muy buen recuerdo. También guardo muy buen recuerdo de los 10 años que estuve de presidenta de la Junta de Personal, en el que defendía no solo los intereses de enfermería, sino como presidenta, pues defendía a todos los colectivos de trabajadores. Creo que tengo grandes amigos en otros sindicatos de clase, otros no tanto, pero yo creo que de todos he aprendido. Y la verdad que guardo un buen recuerdo, y también en la forma en cómo te relacionas. Tienes la oportunidad de relacionarte con la administración, pues con gerentes, con consejeros, con direcciones médicas de enfermería de otra manera. Entonces, ir a una mesa sectorial a mí me gustó mucho a nivel autonómico, porque ahí es donde pues se negocian todas las condiciones, preparación de, o sea, oposiciones, concursos de traslados, yo qué sé, que hay mucho que decir. Entonces, enfermería es el colectivo más numeroso en la sanidad, no solo en Castilla y León, en todos lados. Recientemente han sido las elecciones sindicales aquí, el sindicato de enfermería ha sido el más votado y han aumentado mucho la representatividad. Entonces, eso se tiene que traducir en que a la hora de ir a negociar a una mesa sectorial, a una mesa de función pública, pues si somos los mayoritarios y los que más votos hemos tenido, pues también tiene que repercutir por parte de la administración en mejoras para la profesión enfermera. Que se note. Y, por ejemplo, ¿es esta una salida de gestión al terminar la carrera? O sea, ¿tú recomendarías que al terminar la enfermería la gente probara ir al sindicato? A ver, yo no. Personalmente no. O sea, yo creo que cuando tú vas a defender los intereses de una profesión, primero, como dice el refrán, hay que ser cocinero antes que fraile, o fraile antes de como sea, ¿no? Entonces yo no, yo creo que recién acabada, pero es una opinión personal, que recién acabada la carrera, lo que te pide el cuerpo y lo que te pide y de lo que te tienes que empapar es de la práctica asistencial, donde sea. Yo ya sabéis que soy muy de primaria, pero es verdad que en el hospital, aquí por ejemplo, te vas a una medicina interna, una UBI, a una urgencias, yo qué sé. Primaria también, porque se aprende, pero bueno, es lo bonito que tiene nuestra profesión, que dependiendo de dónde estemos, abarcamos todos los aspectos del paciente y nunca te aburres, porque no tiene nada que ver una UBI con urgencias, ni con atención primaria, ni con un servicio de salud mental. Entonces yo creo que eso es una ventaja que tiene nuestra profesión, que no tienen otras profesiones, que a lo mejor no es que sean más monótonas o aburridas, pero es que enfermería es que puedes hacer 1000 cosas. Pero no, yo creo que recién acabado hay que probar. Vamos, hay que irse a asistencial, donde sea, primaria, hospitalaria, emergencias, pero asistencial. Primero aprendemos y luego ya nos meteremos que tenemos tiempo. Sí. Y mira, ya cambiando también de tema, lo de sanidad comunitaria, ¿cuál es tu rol específico en tu trabajo de enfermería? Como enfermera, sí, especialista como enfermera. en familiar y comunitaria. Bueno, actualmente en las plantillas no tenemos muchas plazas creadas, por no decirte yo creo que ninguna. O sea, hay de las que tenemos enfermera / enfermero especialista, pero en la plantilla orgánica, en Segovia en concreto, yo creo que hay 3 de especialista comunitaria. Entonces, realmente hacemos las mismas funciones. No, en la teoría no es así, pero en la práctica que una enfermería, o sea, que una enfermera de atención primaria. Pero bueno, lo que sería la teoría, ¿vale? Tenemos que tener un plus. O sea, no, la enfermera de primaria mucha gente la ve como, sí, la enfermera, la practicante, antiguamente de los pueblos, la que me toma la tensión, la de que me pone las inyecciones. No, la enfermera de atención primaria atiende al paciente como ser biopsicosocial, que lo hemos dicho muchísimas veces, integral, integrada, pero la ventaja que, o sea, a mí lo bonito de la primaria es que vemos al paciente desde que nace a lo largo de todas las etapas de su vida. Y no solo vemos al paciente, vemos a toda la familia, le vemos cómo se desenvuelve en la comunidad. Entonces, para mí eso me parece que es súper enriquecedor. Y el rol de la atención primaria pues es la prevención y la promoción de la salud. Nosotros vemos muchos pacientes sanos o con factores de riesgo que no necesitan llegar todavía al nivel de prevención secundaria. Entonces, para mí eso es mantener al paciente lo máximo posible y en las mejores condiciones en su ámbito, en su ambiente, en su casa. Para mí me parece súper gratificante y súper bonito. Me encanta la educación sanitaria, que es uno de los pilares fundamentales de la atención primaria. Y aunque hay otros profesionales que hacen educación sanitaria, la educación sanitaria sí que es propiamente dicha del profesional enfermero de familiar y comunitaria. Entonces, pues es un campo precioso
que enfermería tiene muchísimo que decir, que lo estamos haciendo. Ahora se ha dado un impulso muy grande, hacemos un montón de talleres de prevención de riesgo cardiovascular, salimos a los institutos, salimos a la comunidad, hacemos educación afectivo-sexual, o sea, un montón de cosas. No es simplemente mi consulta, es verdad que también hay una parte importante que es el seguimiento de pacientes crónicos, que es lo que la gente identifica, pues como me toma las tensiones, me mira el azúcar, me mira tal. Pero los pacientes sí que están viendo que ha habido un cambio a nivel de enfermería, por lo menos en esta provincia, yo creo que en toda la comunidad, y salimos de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera, que sería la consulta, a la comunidad, que es donde hacemos intervenciones comunitarias, educativas, etcétera. Entonces yo creo que ese es el rol básico, prevención y promoción. Yo creo que ha quedado muy claro. Y por ejemplo, ¿cómo diferenciarías tú tu trabajo en la comunidad respecto a un entorno hospitalario? Pues a ver, no tiene nada que ver. Son complementarios, porque no se entiende la prevención primaria o la atención primaria es la puerta de entrada al sistema. La relación que se establece en atención primaria, ya sea con la enfermera, en este caso pero somos enfermeras, o con el médico de atención primaria, no tiene nada que ver con la que se pueda establecer en el ámbito hospitalario, no tanto en cuanto con enfermería, que es verdad que enfermería sigue estando las 24 horas, pero generalmente los pacientes van al hospital por un motivo puntual, un problema agudo de salud, que se puede resolver o no, y al final vuelven a su ámbito y atención primaria es el que les recoge. O sea, no se entiende la atención primaria sin la atención hospitalaria, pero es totalmente distinta. Atención hospitalaria es como el segundo nivel de especialización. Atención primaria es el primero. Está claro que si a la atención primaria no se le dota de los medios y recursos necesarios, pues habrá muchos pacientes que acaben en el segundo nivel. Pero yo creo que la diferencia es pues el trabajo que se hace de prevención. O sea, cuando llega el paciente al hospital ya está en una situación de... Que tienes que atender. Claro, no de indefensión, pero está ante lo desconocido, va con un problema, porque a lo mejor ya tenía un factor de riesgo en primaria, se ha descompensado y va. Y luego revierte otra vez a atención primaria. Entonces, bueno, pues no se enfoca de la misma manera. ¿Y tú, por ejemplo, qué tipos de programas de salud comunitaria implementas o supervisas? Pues aparte de todo el seguimiento de crónicos, que ahí entran pues fundamentalmente todos los cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, obesidad, lo que podemos tener en la dinámica de una consulta. Hacemos la educación sanitaria, ¿vale? En los institutos y en las escuelas, se les da formación también en RCP. Hacemos una parte también de atención continuada, hacemos urgencias, que ahí es otro rol que tenemos. Y bueno, yo creo que te he contado todo. Luego hacemos programas de deshabituación tabáquica, tenemos un montón de programas de cribados. El cribado del cáncer colorectal es un programa que lleva enfermería. Las matronas tienen sus cribados también de cáncer de cervix, de cáncer de mama, o sea, muchísimos problemas, o sea, todo, desde la mujer, el paciente adulto, los ancianos, los inmovilizados, el paciente pluripatológico, que enfermería también tiene un peso muy importante, las visitas domiciliarias, también hay muchas partes conjuntas con los médicos, pero sí que es verdad que el paciente pluripatológico y algunos otros programas más específicos tienen mayor peso enfermería. ¿Hay alguno que mejorarías o cambiarías o implementarías? Bueno, pues a ver, todo es susceptible de mejora y es mejorable, pero yo creo que los programas que tiene actualmente SACIL están bastante bien planteados. Sí que es verdad que a veces no tenemos tiempo. Tenemos unas guías asistenciales que si rellenáramos todo eso, pues vamos, no habría pacientes prácticamente en el ámbito hospitalario, pero es verdad que hay veces que se llega hasta donde se llega. Y luego, pues que los pacientes a veces no nos hacen caso. No sé si porque no les transmitimos o bueno, porque es difícil convivir con una enfermedad crónica y bueno, pues que también hay que respetar. Pero bueno, sí que hay que intentarlo y yo creo que la mayoría de los pacientes están bastante receptivos y empatizan bastante con las recomendaciones que les damos. Como si fueran pocas. Y ya para terminar, queríamos que contases, si quieres y si puedes, algún caso de éxito donde hayas visto un cambio significativo gracias a tu trabajo. Así que te acuerdas así de alguno. Bueno, pues yo soy muy buena, no me preguntéis cómo, con los pacientes, cuando les meto en el programa de la obesidad. No sé si porque soy machacona o como un martillo pilón o porque realmente ponemos metas y objetivos.
Y tuve pacientes de otros compañeros que venían a mi cupo para que ponerse a dieta. Que yo ya les he dicho, oye, que esto no es Lourdes, ¿eh? Que aquí, digo, es como lo de dejar de fumar, hay que estar convencido. Pero a mí, por ejemplo, el programa de la obesidad, que le lleva a enfermería, y yo les hago que me hagan su dietario de comidas y ver con ellos cómo modificar los ámbitos, cómo implementar la actividad física en su práctica diaria, que ya les digo que no nos vamos a preparar para un maratón, pero que entiendan el beneficio que aporta a nivel cardiovascular un paseo de 30 minutos al día y demás. Para mí el programa de la obesidad, no sé si será un éxito o no, ha sido muy gratificante porque sí que he visto objetivos y que la gente viene y te dice, ay, he perdido 10 kilos en 7 meses, 8 o en un año y me duelen menos las rodillas y puedo volver a hacer esto. Entonces eso es muy bonito. Y también me ha gustado mucho el programa afectivo sexual en los institutos, porque creo que, bueno, el docente tiene otro tipo de relación, aunque siempre está coordinado, aquí por lo menos con los institutos son los que vamos, con el departamento de orientación, pero es muy gratificante en la etapa de la ESO, que se hace primero, segundo, tercero y cuarto. Pues algunos casos que hemos detectado pues de problemas o de bullying o de acoso, y a mí eso me parece muy importante y muy gratificante. No sé si es un éxito, yo creo que sí. Yo creo que muchas vidas habrás cambiado. Entonces, sí, para mí, vamos, me ha gustado mucho todo, ¿eh? Que si yo tomo una atención y el paciente viene tan contento porque está bien, pues también me alegro. Pero es verdad que hay programas más gratificantes. Vale, pues ya, si quieres decir algo para concluir o algo decir para nosotros los futuros enfermeros o por qué deberían de escoger atención primaria, que siempre nos lo estás recordando. Bueno, pues yo nada, daros las gracias por haberme invitado a este espacio. Y da igual al final que si estás en el ámbito de primaria o de hospitalaria, aunque yo soy muy de primaria y os lo recomiendo, ya lo sabéis. Pero yo creo que Sara os lo dijo también, mi tocaya, tenemos una de las profesiones más bonitas del mundo y a mí lo que más me gusta es eso, todos los palillos que podemos tocar. Y si ahora quiero estar en el quirófano, pues estoy en el quirófano, pero que nunca os vais a aburrir. Que en cuanto vayáis al hospital o a primaria, pues yo lo veo como lo de Harry Potter, que te pones el sombrero y ves de qué casa eres. Pues aquí igual, cuando suelten al ruedo, como yo digo, a partir del tercero, ¿no? Vais ya al hospital y a primaria, pues veréis por dónde queréis llevar los derroteros de vuestra profesión, pero yo creo que vais a estar felices. Y bien preparados. Y bien preparados, espero. Luego tendréis que seguir luchando, que yo quiero la jubilación anticipada y eso os va a tocar lucharlo a vosotros. Vale, pues ya está.